Muy buenas tardes, clase de Zohar, porción Vaerá. Tenemos esta semana tal vez una de las porciones que más tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. El foco de atención de la parashá siempre parece ser, hay dos cosas importantes que suceden. Una, empieza el proceso de las plagas en Egipto, las 7, esta semana vamos a tener 7 de las 10 plagas. Y el segundo aspecto importante es que aparece por primera vez el creador, este Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por primera vez se manifiesta en el mundo con el nombre de Yud-Kei Vav-Kei. Si bien en la Torá aparece muchísimas veces previo a esta parashá el nombre Yud-Kei Vav-Kei, ninguno de los patriarcas hasta este momento que Moshe recibe y conoce el nombre Yud-Kei Vav-Kei, ninguno de los patriarcas conocía ese aspecto de la divinidad de Dios. Sabemos que, lo dijimos la semana pasada, la razón por la cual se llama Shemot, nombres, esta porción, este libro, y no Éxodos, como las traducciones, el nombre que escogieron poner en las traducciones, es porque este es el libro en donde se revelan todos los aspectos de los nombres de Dios. Si bien sabemos que hay un solo Dios, hay una sola luz del mundo infinito, hay distintos aspectos de cómo esa luz fluye hacia el mundo físico, y la influencia que tiene cada uno de estos aspectos de la luz. Siempre recordamos que hay uno de los nombres con el que se menciona a Dios en hebreo es la palabra Makom. Y Makom quiere decir lugar. Y en realidad nuestra relación con el Creador, con Dios, y por consiguiente con lo que podemos recibir de aquello que queremos en la vida, depende de dónde estamos nosotros, cuál es nuestro lugar. La luz o la manifestación de la luz en el mundo es un espectro que va desde un máximo de revelación y misericordia a un máximo de ocultamiento de esa luz y juicio. En medio de ese espectro hay un montón de makoms, de lugares en donde yo me puedo parar, y dependiendo de dónde estoy parado es el Dios con el que interactúo, ¿sí? Porque a medida que la misericordia y el aspecto de Yud-Kei Vav-Kei que está en un extremo se va de alguna forma alejando, empiezo a conectar con otros aspectos de la luz del Creador, que tal vez las formas de enseñar o los aprendizajes son a través de juicios. Y literalmente lo que ocurre en esta porción es que Moshe se va a quejar, al final de la porción anterior, Moshe se va a quejar con Dios y le dice: me dijiste que los vaya a salvar de Egipto, hice lo que vos me dijiste y todo empeoró. Les dieron el doble de trabajo y no les entregan la paja para hacer los ladrillos, con lo cual ahora no solo tienen que hacer una doble ración de trabajo, sino que tienen que ellos mismos salir a cortar la paja para hacer los ladrillos. Y esto evidentemente tiene que ser alguna lección para nosotros. ¿Cómo es esto de haces lo que la luz te dice y todo se empeora? En Pirkei Avot está escrito que con 10 frases divinas Dios creó el universo. Y los cabalistas nos explican que estas 10 y por supuesto estas 10 frases divinas son 10 emanaciones. Nosotros Pirkei Avot lo manifiesta como frases porque son expresiones o niveles de alma que surgen desde la luz del Creador. Sabemos que cuando hablamos una frase conlleva no solo el sonido de las palabras, sino también una intención y una energía. Esas 10
frases, esos 10 paquetes de energía que crearon el universo son nada más y nada menos que las 10 emanaciones divinas, el árbol de la vida. Que no hay otro nombre de los nombres de Dios que nos conecte tanto al árbol de la vida como el Yud-Kei Vav-Kei, ¿sí? Si bien no nos conecta con el nivel de Keter, nos conecta con el nivel desde Jochma hasta Malhut. Por otro lado, la porción de esta semana se llama Vaera, ¿sí? Dice, Vaidaber Elohim el Moshe lemor, Alav ani Hashem. Yo soy, dice, y Dios le dijo a Moshe, yo soy Yud-Kei Vav-Kei. Por supuesto acá lo traducen como, en este libro dice yo soy Hashem. En muchos libros dicen yo soy Dios. Pero Elohim también era Dios y Kel Shaddai también era Dios. Todos estos otros nombres que aparecían antes en la Torah. Pero acá lo que aparece es, Dios le está diciendo a Moshe, yo soy Yud-Kei Vav-Kei. Fíjate que también tengo este aspecto de las luces con las que hay para conectar. Está este aspecto que es el del árbol de la vida. Y continúa diciendo, Vaera el Abraham, el Isaac, el Jacob, de Kel Shaddai. ¿Sí? Dice, y yo me manifesté. ¿Sí? Esto quiere decir la palabra Vaera, que es el nombre de la parashá, manifestarse, una manifestación. Me manifesté a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como Kel Shaddai, ¿sí? Otro, que es el nombre ese que, padre, creo que, a ver cómo lo traducen acá. No, acá solo ponen Kel Shaddai, pero es lo que en español se lo conoce como Padre Misericordioso, el Padre, ¿sí? Dice, pero sin embargo, por tu nivel de profecía, le dice a Moshe, vos tenés derecho a entender que hay un formato dentro de lo que son los lugares de conexión con la luz que proviene de la misericordia. ¿Sí? Acordémonos también que Abraham, Isaac y Jacob eran el tipo de persona que no importaba si ellos conectaban con un Dios de juicio severo, porque el tzadik, la persona que es justa, desea tener una relación con el Creador de juicio severo, porque sabe que toda cosa buena que haga, que es la mayoría de lo que él hace, quiere juicio severo, quiere que le den exactamente lo que él se merece, y si algo hizo mal, quiere que enseguida lo corrijan. ¿Sí? Nosotros necesitamos este aspecto de misericordia porque no siempre vamos por el camino más adecuado. Sin embargo, acá había que salvar a toda una nación que estaba esclavizada en Egipto. Y estas 10 plagas, nos dice el Zohar, son 10 correcciones, 10 niveles de corrección que tienen como resultado final básicamente el final de la corrección. Tienen en sí mismo, de hecho no es por nada que todo lo que nosotros conocemos según la Kabbalah que va a suceder en el fin de los tiempos, no de los tiempos de que se acabe el mundo, pero sino en el final de la corrección, están en el Zohar, en el libro de Shemot. Podrían haber estado en cualquier lado, lo lógico hubiera sido que estuvieran al final para que, ¿sí? Pero aparece en el libro de Shemot. Porque estas 10 plagas, 7 vamos a ver hoy, estamos en el nivel terrenal y en la semana que viene vamos a entrar en el nivel de las 7 plagas, de las 3 plagas superiores, ¿sí? Que ya son la conexión con Binah, Jochma y Keter. Estas 10 plagas tienen el poder de eliminar al ángel de la muerte. ¿Cómo? Conectándonos con libertad. El proceso de la redención del pueblo de Israel en Egipto, y por eso es que podés encontrar gente de religión judía que no tengan ningún tipo de apego a la religión, a nada, pero siempre se acuerdan que hay
Yom Kippur y Pesaj. ¿Sí? Pesaj es como aunque se junten en su casa a comer pan en Pesaj, saben que hay algo importante en eso. Porque todas las almas de Israel, y nosotros sabemos qué quiere decir Israel, entienden que del proceso que vamos a empezar a conectar, con el que vamos a empezar a conectar en esta semana y la semana que viene, está el secreto del Gmar HaTikun, el secreto del fin de la corrección, el secreto de ganarle al ángel de la muerte. Por otro lado, la palabra Vaerá, manifestación, sabemos que siempre que la Torá habla de una manifestación de Dios, como en este caso que se le aparece, ¿sí? Pero acá la mayoría de las parashot se llaman como la primer palabra de la parashá, o la palabra de la parashá, del nombre de la parashá, está comprendida en la primer oración. En este caso no. Y creo que hay solo 2 o 3 parashot donde el nombre de la parashá no está comprendido en la primer oración. Acá está en la segunda, Vaerá el Abraham y me manifesté a, pero los sabios nos dijeron, no, lo importante de acá es Vaerá, porque cuando la luz se manifiesta, solo puede manifestarse en el nivel de Jochma. Cuando Dios se le aparece en profecía a una persona, Binah ya es una vasija, Binah no es la luz, Binah es un reservorio de luz. El primer aspecto de Dios fuente o padre es el nivel de Jochma, ¿sí? Después está el nivel de Keter y esto que conocemos como Atika Kadisha, que tiene que ver con una cosa que nosotros no comprendemos, que es la inteligencia detrás de ese Dios. ¿Sí? Nunca la vamos a poder en este plano físico comprender, pero sí podemos interactuar con el primer aspecto de la fuente, que es Jochma. Con lo cual, en una semana como esta y la que viene, donde hay una revelación de la luz de Jochma, hay una gran posibilidad de crecimiento y hay cierto peligro, porque lo que quiere decir es mucha luz. Y mucha luz, agua es bueno, pero mucho agua, o sea, es un tema que son 2 semanas en donde hay que ser cuidadosos con la energía. Por otro lado, la semana pasada dijimos que estábamos entrando en Shovavim. En estas 6 semanas, 6 parashot desde Shemot hasta Mishpatim, que tienen que ver con una apertura cósmica para hacer correcciones de tikkun de muchas vidas pasadas, ¿sí? De traer a este momento correcciones y hacerlas en estas semanas. Correcciones sobre todo en temas de relaciones de plano familiar. Son 6 semanas intensas, que estamos ahora recién a una semana y media de estas 6 semanas. ¿Por qué? Porque está la revelación, en este periodo va a estar la revelación y este es un periodo que no es, que no se rige por los tiempos cósmicos, no se rige por una alineación de planetas o un momento en el año, sino que es la Torá la que toma el hecho de que estemos entrando en la lectura de la Torá de estas parashot, puede caer en distintos años, cae en distintas fechas este periodo, pero siempre cae cuando empieza el libro de Shemot, porque cuando se abre el libro de Shemot, se abre una puerta cósmica. En el momento en que en aquellas muchas o pocas sinagogas donde se lee de un Sefer Torah kosher y con un minyan kosher, ¿sí? Cuando digo un minyan kosher no me refiero a 10 hombres que sean perfectamente judíos, sino un grupo de personas que tenga conciencia de verdadera unidad. Se abre ese portal cósmico en el mundo en donde empieza esta posibilidad de corrección, y lo primero que viene inmediatamente después es esta luz de Jochma, ¿sí? Y en la semana que viene vamos a llegar incluso a un nivel superior, que es la luz de Keter, con la última plaga.
Sabemos que la última plaga literalmente dice, sabemos que va subiendo en niveles, pero también literalmente la Torá dice, esta plaga, yo voy a pasar por encima de Egipto y no un ángel, y no, o sea, todas las plagas las hicieron Moshe y Aarón. Eran los conductores para hacer la plaga, excepto por la 10ª. La 10ª dice literalmente, no pienses ni siquiera que fue un ángel, como diciendo, no vayas a pensar que fue el ángel de la muerte el que pasó y mató a los primogénitos de Egipto, fui yo, Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el escenario cósmico que tenemos, y ahora hay que empezar a entender de qué se trata esto. Dijimos hace un ratito que este es el secreto de el Gemara Tikkun, del fin de la corrección. Y el propósito del Gemara Tikkun es ganarle al ángel de la muerte. Si hay un propósito que tiene que ver con la fisicalidad, más allá del... A ver, es importante que entendamos que lo que nuestro alma contiene, ¿sí?, que es la luz del Creador, es perfecta. No requiere de ningún tipo de tikkun nuestro. Nosotros no podemos mejorar la luz. ¿Sí? La luz es la luz. Lo que nosotros tenemos que hacer es igualar las características de la vasija, que es lo que somos. Esto lo leímos hace un par de Shabbatot atrás y no quedó en las clases de Zohar, pero en realidad el nivel sabemos que hay 5 niveles de alma. El nivel de Nefesh, que es el con el que nace la mayoría de la gente, no es la luz del Creador, es la primer vasija que somos nosotros, y luego los distintos niveles de almas que se apilan sobre esa vasija, Ruach, Neshama, y eventualmente para gente muy muy elevada, Nefesh, Neshama, Gia y... se me fue uno de los nombres de las 5 almas. En definitiva, pero nosotros lo que tenemos que hacer es corregir ese nivel Nefesh, ¿sí? El Nefesh Hayah, la parte animal de nuestra existencia que la dicta la vasija. Y ahora vamos a ver cómo es, Rabashla nos explica cómo es que la vasija o el ser humano tiene este aspecto. Entonces, Rabashlag, y no lo tengo justo acá enfrente mío, tengo otra sección de Rabashlag que vamos a leer también del Akdamá, del Zohar. Rabashlag nos recuerda este tema de la libertad, porque acuérdense que todo el tema del éxodo, de Moshe, las plagas y todo esto, tienen un solo propósito: sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La semana pasada, porque la verdad que me quise concentrar en otro aspecto, más en el aspecto de los nombres, no hablamos de hay una explicación en el Zohar respecto a la porción de la semana pasada que dice Ve'ele Shemot Bnei Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron a Egipto. Un segundito que lo encuentro. Y empieza a decir los nombres de las familias. ¿Sí? Vele Shemot Bnei Israel, Abaim b'Mitzrayim, et Yaakov, Ish beito ba'u, Rubén, Shimon, Taná, Leví. Ok. Y empieza a decir cada quien con su familia. Y salen los nombres de los hijos. Y el Zohar nos cuenta que esta frase, estos son los hijos de Israel que llegan a Egipto, ¿sí? Porque de hecho,
cronológicamente no está bien que la parashá de Shemot dijera que llegan en tiempo presente, porque si bien también hay esta otra explicación que dimos en la clase de la semana pasada, que era que en realidad cuando vieron la esclavitud, las almas de Jacob y sus hijos bajaron a ayudar a Moshe. Pero esta frase, estos son los hijos de Israel que llegan a Egipto, está hablando específicamente de dos niveles de conciencia. Uno es Israel y otro es Egipto. Israel es el alma y Egipto es el cuerpo. Y estos son los hijos de Israel que llegan a Egipto, quiere decir, estas son las almas que se reencarnan en un cuerpo. ¿Sí? Cuando un alma se encarna en un cuerpo, lo normal es que se levante un nuevo rey que desconozca a Yosef y lo quiera esclavizar. ¿Sí? Esta idea del comienzo del libro de Shemot, que dice, estos son los hijos de Jacob que bajaron a Egipto, pero se levantó un nuevo rey que no conocía a Yosef, a Yesod. ¿Sí? Siempre que un alma encarna en un cuerpo, toma posesión de esa existencia durante los primeros 12 o 13 años el Sitra Achra, el otro lado, un nuevo rey, y ese nuevo rey lo primero que le enseña a la persona es a desconocer a Zeir Anpin, a Yosef, desconocer que lo que tiene viene del ascensor, de la luz. ¿Sí? Lo que le dice el Satán durante esos 12, 13 años es, lo que vos tenés viene de todo lo que vos le puedas sacar a otro ser humano. ¿Sí? Si ves que tu papá tiene algo, pedile. Si ves que el abuelo tiene, pedile, sacale, extrae de los demás. En lugar de decirle, si vos creces espiritualmente y te entendés que hay Yesod, Yosef y Zeir Anpin, nunca vas a necesitar nada, siempre vas a tener todo lo que... ¿sí? Cuando un alma, que es Israel, se mete en Egipto, que es el cuerpo de la persona, el nuevo rey que lo rige es los primeros 12 años para las nenas y 13 años para los varones, es el Satán, que lo único que le dice es, no creas en Yesod, no creas en Yosef, no, Yosef no existe. ¿Sí? Lo que vos tenés viene de lo que le quites a los demás. ¿Sí? Los chicos, cualquiera que tiene hijos, sabe que son una máquina de pedir, y no es porque sean malos, pueden ser sumamente bondadosos, pero su único interés es adquirir cosas que los demás tienen. Y eso es parte de la esencia del ser humano, y ahora lo vamos a ver en las 4 fases de la creación del deseo. Pero en definitiva, toda alma que está encarnada es un esclavo, por lo menos los primeros 12 o 13 años, y la mayoría de nosotros seguimos siendo esclavos en un montón de aspectos. El proceso de las 10 plagas tiene como propósito eso, liberar a la persona. Y Rabashak dice, nos recuerda, dice, la libertad es algo que no es tangible. ¿Sí? No es una cosa que algunas personas le llaman libertad a algo, otras le llaman a otra cosa. Anoche en una discusión que teníamos con gente amiga, alguien decía, la libertad para la mayoría de las personas es poder hacer lo que sea que les plazca en el momento que quieran. Y nosotros cabalísticamente sabemos que la mayoría de la gente que hace lo que sea que le place en el momento que quiere, es la que menos libre es. ¿Sí? Porque el tipo que piensa que yo me drogo cuando quiero, o hago o robo cuando quiero, o lo que sea cuando quiero y no me importa, soy totalmente libre, la pregunta que hay que hacerle es, bien, vos consumís drogas porque sos libre y haces lo que sea que vos querés sin importarte lo que puedan decir las leyes o los médicos o lo que sea, pero sos libre. Vos podés tener decidir un día, no, hoy me place no hacerlo, y poder no hacerlo. El tema de la libertad es quién controla a quién. Cuando el cuerpo o los deseos del cuerpo está controlando a la persona no es libre, por más que piense que es libre porque hace lo que sea
que le da la gana. Y Ravashliak dice, este intangible que es la libertad es el antídoto contra la muerte. Dice, de hecho lo vemos en los animales, que uno les da, los pone en una jaula, les da de comer, los deja dormir, pueden hacer todo lo que podían hacer en libertad, que supuestamente es lo que los mantiene vivos, y sin embargo se mueren por el cautiverio. ¿Sí? Los animales salvajes, muchos animales cuando se los enjaula, cuando se los pone en cautiverio, mueren, pero no por falta de comida. Está la comida ahí, pero no quieren comer. ¿Sí? Está todo lo que hay para recibir del mundo, y muchas veces el ser humano no quiere comer de lo que la luz tiene para dar, porque se siente prisionero. ¿Sí? Se siente sin ganas, sin esto, sin motivación. Todos esos aspectos son distintos aspectos de, ¿cómo se dice? Imprisonment, de aprisionamiento. Por otro lado, tenemos una historia que ocurre acá en la porción. Dios le dice a Moshe, Moshe, no te preocupes. Vos no vas a tratar con el Dios que conocieron tus padres. Dice, vos vas a tener acceso al árbol de la vida, al Yud-Kei Vav-Kei, al ascensor para llegar a la luz. Dice, y yo te voy a mostrar que vamos a salir de Egipto. Y lo manda a hacer la primera plaga, y la primera plaga ocurre y empieza el proceso. Anteriormente a esto, mientras no se había revelado el Yud-Kei Vav-Kei, y estábamos bajo el concepto de Elohim, de Dios, pero ese otro nombre de Dios que corresponde a juicio, Moshe le dice al faraón, deja que mi gente se vaya. Dice, ¿qué que se vaya? Doble castigo. ¿Sí? Cuando vos le vas y le decís al cuerpo, no, deja la pala, no tomes más cocaína, el cuerpo te pide el doble de lo que te pedía antes. Te da el doble de ansiedad, doble de necesidad, doble y es garantizado. ¿Por qué? Porque por cada acción hay una reacción. ¿Sí? Eso es una ley cósmica de la física cuántica. La acción es algo proactivo, es la luz. La reacción es algo reactivo y es el otro lado. Por cada acción positiva que hace una persona, tiene que saber que despierta una reacción negativa. ¿Sí? Por cada acción hay una reacción, no quiere decir por cada cosa buena que hagas va a haber una cosa buena que va a pasar en tu vida. En el plano de lo físico, las reacciones son controladas por el Satán. Cuando uno reacciona, puede decir que es la luz, estoy revelando mi luz. No, estás reaccionando, estás controlado por el Satán, porque el plano de las reacciones no están conectadas a la luz. El plano del hacer, del dar, del control, ese está conectado a la luz. Y si la persona está viviendo una vida con un Dios de juicio, sus acciones producen reacciones de juicio. Si la persona está conectada al árbol de la vida, sus acciones producen desencadenamientos de luces similares. ¿Sí? Lo que pasa es que no es que la persona hace algo mal cuando dice quiero dejar de fumar, de comer, o quiero empezar a ir al gimnasio, y no puede. No es que la persona está haciendo algo mal y por eso se le hace cada vez más difícil. La persona está haciendo algo que está bien, pero como está en un lugar que se llama dolor, ¿sí? Y el dolor es juicio y es una elección humana sentir dolor por no tener el cigarrillo, no tener la droga o no tener la comida, la persona decide que el Makom, el Dios con el que él está conectado en ese momento, es un Dios de juicio. Y en donde hay un Dios de juicio, los aprendizajes son a través del juicio. Entonces, la acción genera reacción que puede llegar a ser más dolorosa. ¿Vos querés dolor? Toma más dolor.
¿Cuánto? El doble. ¿Te dolía tu esclavitud y desde un lugar de juicio querés venir a liberarte? Que te duele el doble. Porque, ojo, no es negativo para la persona. Para el al revés, es un aprendizaje acelerado de esa misma lección. ¿Sí? Porque ahí la persona con el doble de dolor realmente tiene la capacidad de decir, bueno, de lo que me quejaba antes la verdad que no era tan jodido, y con este doble de dolor también puedo decir, este dolor no existe. ¿Sí? Entonces se presenta una prueba de juicio. Con el otro sistema del árbol de la vida se presenta una prueba de misericordia, que es, digamos, más tolerable, por decirlo de alguna manera, pero no es mejor que la otra. A la evolución de ese ser humano, cualquiera de las manifestaciones de la luz son buenas. Sí, uno decide, si uno quiere liberarse de algo, la pregunta fue si depende del libre albedrío de la persona. Sí, si uno quiere liberarse de algo, uno decide si lo hace desde una posición de juicio y de pelea y de lucha además, o lo hace desde un lugar en donde uno dice, listo, me desconecto de esto que creo que es negativo y no lo extraño más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque descubrí que es negativo. Constantemente vemos, ¿y dónde vemos esto? Lo vemos en el corazón del faraón. Nosotros tenemos un cuerpo que significa Egipto. Nuestro cuerpo es el que nos está esclavizando o esclaviza al alma. Nuestro corazón es el faraón. ¿Sí? Cuando la Torá dice, y Dios endureció el corazón del faraón, y el faraón dijo, no, que no se vayan una miércoles. ¿Por qué? Mientras llegaba la plaga y había dolor, la persona a través del dolor, el faraón decía, que se vayan, déjenlos que se vayan. ¿Sí? Dale libertad al alma. Pero en el momento que se va el dolor, decís, no, pero ya se me fue el dolor de panza, podría volver a comer lo mismo que comí ayer. ¿Sí? Ayer comiste como un animal y te estuviste enfermo 2 días, pero se te fue el dolor de panza y otra vez está ahí el kilo de helado y decís, y bueno, ¿sí? ¿Qué sucedió? Se endureció el corazón del faraón. Pero es necesario. No puede haber el libre albedrío si en los verdaderos momentos de libre albedrío son cuando no hay dolor. ¿Sí? Porque cuando hay dolor todos dicen, no quiero esto. ¿Sí? Pero cuando se va el dolor, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo? ¿Sí? Es como el tipo que le llueve y hay una gotera. Y después ven el pronóstico del tiempo y en el día de que está con la gotera dicen, mañana apenas pare de llover tengo que arreglar la gotera. Pero después ve que dice el pronóstico del tiempo, no hay lluvia por los próximos 2 meses. ¿Mañana va a ir a arreglar la gotera? No, si el pronóstico dice que por 2 meses no va a llover, hay tiempo para, ¿sí? Ya seremos libres en otro momento, ya haremos este tikkun en otro momento, ¿sí? Ok, vamos a entender un poquito de dónde viene esta esencia del ser humano. Y si bien hasta ahora veníamos leyendo de Rav Ashlag en una cierta secuencia, quiero saltear un poquito del Akdamá del Zohar para llegar al versículo 35 del Sefer Akdamá, del libro de introducción del Zohar, donde Rav Ashlag explica las 4 fases de la creación del deseo. ¿Sí? Muchos de ustedes han oído hablar esto de las 4 fases. La esencia de la creación de la vasija fue crear un deseo infinito que pudiera recibir toda la luz que el creador tenía para dar. Y en la fase y en la creación y todo lo demás que apareció después tiene que aparecer según las fases de la creación. Cuando se crea algo nuevo, se tiene que cumplir este sistema de creación por fases, de estas 4 fases. Cuando llegamos a la creación de nuestro mundo,
ya lo explicamos en otro momento, qué fue lo que causó la reacción que separó a la luz de la vasija, que no fue necesariamente pan de la vergüenza. Se crea este mundo físico. Y en este mundo físico empiezan a aparecer distintos reinos. ¿Sí? El reino inanimado, los minerales, después el reino vegetal, el reino animal y demás. Y Rav Ashlag dice, en la fase 1, de la creación del deseo, también llamado quieto, ¿sí? Lo inanimado, que es la iniciación de la manifestación corporal del deseo de recibir en este mundo, no había otra cosa más que una fuerza colectiva que motivaba, una fuerza colectiva de un movimiento completo de todo el mundo en esta categoría de lo quieto, ¿sí? Lo inanimado. Dice, y ningún tipo de movimiento era aparente en ningún ítem en particular, en ninguna parte en particular de esa creación. Dice, porque el deseo de recibir genera necesidad, y la necesidad genera movimiento, ¿sí? O por lo menos suficiente movimiento para suplir y satisfacer esa necesidad, ¿sí? La persona, si tiene poco deseo, seguramente va a ser un flojo que tiene pocas ganas de ir a buscar lo que quiere, pero cuanto más grande es el deseo es lo que genera movimiento. Eso antes de esta creación no existía el tiempo, el espacio y el movimiento. Pero al crearse un deseo de recibir, ¿sí? Que generó necesidad, esa necesidad generó suficiente movimiento equivalente para satisfacer ese deseo. Y siendo que la piedra, lo inanimado, no tenía un nivel muy, muy pequeño de deseo, por eso su característica es inanimada, de poco movimiento. No es de no movimiento, es de poco movimiento, ¿sí? Sabemos que las placas tectónicas se mueven, que hay un movimiento en lo inanimado, pero es mínimo, porque hay un mínimo deseo. Dice, cuando se le agrega el vegetal encima, que es lo que conocemos como la segunda fase del deseo de recibir, de la creación del deseo de recibir, su medida es mayor que aquella que estaba en lo quieto, en lo inanimado. Y su deseo de recibir, en cada uno de los ítems por sí mismos, que son de las especies o de las partes de este nuevo reino, dominaban por encima de lo inanimado. Dice, ¿por qué? Además, porque hay otro tema que es que cada uno tiene su propio movimiento. En el caso de una montaña, que son cientos de miles de minerales distintos combinados, todos tienen el mismo movimiento. En el caso de las plantas, cada pastito, cada hojita de un pasto tiene su propia inteligencia y tiene su propio movimiento. Y dice, si nos expandemos a entender que además fue incorporado el crecimiento y la respiración, y esta idea de moverse hacia la luz, hacia el sol, ¿sí? Ya podemos darnos cuenta que en la planta había un deseo
de conectar con la luz. Ya había un deseo distinto que el que había en el reino inanimado. Dice, y por supuesto, dice, se agrega el hecho de comer y beber y la secreción de desperdicios, el cual también es aparente en cada uno de los ítems. Sin embargo, dice Ravashla, la sensación de libertad e individualidad aún estaban ausentes. ¿Sí? Acordémonos, esto lo hemos dicho muchas veces, que Ravashla dice que las creaciones van desde la ausencia, con lo cual en realidad el reino animal fue el que recibió la mayor cantidad de creación, el reino vegetal es el que recibió la mayor cantidad de creación, ya que después un animal quisiera tomar sol y recibir la luz del sol y todo eso no es una característica del animal, ¿sí? Es una característica del vegetal porque ya existía. Que respire, coma, se reproduzca, segregue excrementos, todas estas cosas que ya existen en la planta, cuando se fue a crear el animal, ya estaban, con lo cual no son características animales, son características de la planta. Y así vamos viendo qué fue lo que realmente se creó al generarse ese nuevo reino. Versículo 37 dice, encima de todo esto, o por encima de todo esto, viene la categoría de lo animado, ¿sí? Que es la fase 3 del deseo de recibir. Su medida es completamente mayor, a un gran, extensamente mayor. Dice, pues este grado de deseo de recibir ya genera la sensación de libertad y de individualidad. ¿Sí? Ya se distinguen entre ellos las especies. Una rosa está al lado de otra planta y sigue siendo rosa y no se mueve de ese lugar, todo, pero el conejo distingue al lobo y sabe que es un depredador y que él en su individualidad es débil al lado del otro. O sea, en el animal se manifiestan las primeras sensaciones de libertad y de individualidad. Por eso vos podés sacar una planta y ponerla en una maceta y llevártela a tu casa, y si le das de comer y le das agua y lo demás, sigue viviendo. Pero un animal salvaje lo enjaulás y le quitas ese aspecto que es el único aspecto animal que tiene, le quitaste la vida, porque lo único que es él es la libertad y la individualidad. Entonces, si vos le quitas eso, por eso se muere el animal en cautiverio. Aunque tenga comida porque la comida y el agua y el lugar, todo es para los vegetales, no para los animales. Which is the life that it's unique to each separate yet. Ok, dice, sin embargo, ellos, el reino animado, carecía de la sensación de sentir al otro. ¿Sí? De la sensación de sentir al otro. ¿Qué quiero decir con esto? No tienen ningún tipo de preparación para participar en el dolor o la felicidad del otro. ¿Sí? Un perro está contento y él está contento. El perro de al lado no se pone contento porque dice, mira, me da orgullo, me pone contento ver que ¿sí? Un perro le enseña a sus hijos a caminar, o un lobo a cazar o lo que sea, y no es que después llega y se pone y se le cae la baba de orgullo por sentir que su hijo sabe cazar. ¿Sí? La diferencia que hay entre lo inanimado y el animal es la libertad y la individualidad. La diferencia que hay entre eso y el hombre es la capacidad de sentir al otro. Versículo 38 dice lo siguiente: por encima de todo eso anterior aparece la especie humana, el cuarto nivel del deseo de recibir, el cual completa y finaliza la medida del deseo de recibir.
y su deseo de recibir incluye la sensación de los demás. ¿Sí? Si querés que yo te diga lo que opino, dice Ravashlag, de la diferencia entre las dos fases, la tercera, que es el deseo de recibir con su individualidad, de lo animado, y la cuarta, que es el deseo de recibir del hombre, te tengo que decir que es la cosa, ¿cómo se dice? The single thing, es el hecho o esta cosa en especial, dice que es la peor creación de criatura que pueda existir en toda la realidad. Esa diferencia que tiene el ser humano es lo que lo hace el peor tipo de criatura que pudiera existir en toda la realidad comparada con lo demás que se fabricó. ¿Por qué? Dice, esto es porque el deseo de recibir en lo animado, o sea, en los animales, con su falta de sensación por los demás, solo le genera deseo de recibir en la extensión de lo que está impreso en su esencia, en la esencia de esa criatura y nada más. Si el perro necesita comer y necesita procrear y correr y dormir y todo eso, eso es todo lo que él quiere. Tiene un deseo inmenso de recibir todo lo que en él está impreso que eso debe recibir. Dice, pero el hombre que puede sentir al otro, también quiere lo del otro. ¿Sí? Porque también quiere lo del otro. Porque porque la necesidad del otro de golpe también se vuelve su necesidad y él también lo quiere. Y de ahí se origina este sentimiento que se llama envidia. La envidia de adquirir lo que todos los demás quieren. Cuando el hombre tiene 100, enseguida quiere 200. ¿Sí? Y así continúa por siempre multiplicando su deseo hasta que decide devorar al mundo entero. ¿Sí? 39. Dice, segundito. Dice, bueno, pero sin embargo, dice, ahora entendemos por qué el creador tuvo esta idea de llegar hasta ese punto de crear un ser, una esencia que tuviera este tremendo deseo de quererlo todo. De hecho, de ahí viene después este concepto que algunas escuelas, algunas líneas cabalísticas hablan de lo que es el pan de la vergüenza, ¿sí? Porque llega el momento en donde el tipo termina queriendo ser Dios mismo. Una vez que devoró el mundo entero, lo siguiente que empieza a sentir es el deseo de poder, de no tener que depender de un Dios. ¿Sí? Ok. Dice, ¿qué pasa? Esta esencia era necesaria para completar la creación. Que la última especie, el ser humano, tuviera este deseo desenfrenado. Dice, pero sin embargo, parte del propósito que había detrás de todo esto era entregarle, porque el ser humano, de todo lo que existe, es el único
que tiene la capacidad de tratar o de embuirse en el mundo de Torah y Mitzvot. ¿Sí? A un perro no le podés decir, bueno, si querés tener más de las cosas que te gusta, hace buenos actos por los demás. ¿Sí? La esencia de la creación del ser humano, ¿sí? no es la libertad y la individualidad. ¿Sí? Eso es una característica básica del animal, que si se la quitas, lo conectás inmediatamente con el ángel de la muerte, y por eso es que la libertad de la que hablamos acá es el antídoto contra el ángel de la muerte. La inmortalidad proviene de estas 10 plagas y de entender la importancia que es la libertad, pero no la libertad de hacer lo que sea que a mí me cante, sino la libertad de poder elegir vivir una vida de Torah o Mitzvot, ¿sí? que a veces suena como algo religioso, pero estamos hablando de una Torah, quiere decir que Etz HaChaim, ¿sí? Como se le dice también a la Torah, árbol de la vida. ¿Sí? No estamos hablando de la Torah y esos rollos, sino de conectar con el árbol de la vida, decidir conectar con el Dios que es que tiene misericordia y no desde juicio. Tenemos que entender que no es una decisión que uno intelectualmente dice, ahora voy a conectar con este Dios y no con este otro. Es cuando lo que hacemos, lo hacemos partiendo desde un lugar de juicio, por más que sea algo bueno que estemos haciendo, estamos conectándonos con el Dios, con Elohim, con el Dios de juicio, que cada acción trae una reacción, y las reacciones son generalmente a veces devastadoras, o con una cierta cuota de dolor, pero también son buenas. O la persona puede hacer lo mismo desde un lugar de pura misericordia. Y por otro lado, ¿qué es mitzvot? ¿Sí? Mitzvot sabemos que son las 613 preceptos. En realidad son 612 y tienen el propósito de llegar a un verdadero propósito, que es el de amar al prójimo como a sí mismo, que si entendemos la cuarta fase de la creación, es la única, nuestro verdadero propósito en la vida es sentir al otro sin envidia. ¿Sí? Es el deseo de cuándo llegamos a ser, ¿por qué la luz creó a la vasija y a este ser que parece abominable por todo lo que quiere? Lo creó porque quería a alguien a quien poder dar. La esencia del crecimiento espiritual es empezar a sentir al otro para poder darle, ¿sí? No para envidiar, no sentir la alegría del otro de lo que tiene y decir yo también quiero lo mismo, sino es salir a buscar en dónde dar, en dónde, a quién ayudar, a quién. ¿Qué quiere decir ser como Dios? Dios también ve que el 99,9% de la gente no se merece nada de lo que recibe porque están todo el tiempo con envidia viendo lo que el otro tiene y queriendo eso que tiene. Pero también entiende que no es que es porque es malo, es porque no es libre. Y lo que va a tener que sufrir eventualmente por eso es un reseteo que se llama muerte. ¿Sí? Dios no es que dice, mirá, son malos, hay que castigarlo. No, el castigo mismo es la decadencia y la muerte que se generan por no ser libres. Porque cuando alguien lo ve desde afuera, en la posición en la que la luz puede ver nuestras vidas, sabe que no es que somos débiles y malos y esto y lo otro, sino que no somos libres. Por eso al final es Dios el que viene y te saca de ese lugar, porque la persona sola no lo puede hacer. Pero si uno no hace el camino de las 9 plagas anteriores, Dios sabe que la razón por la cual la persona está sufriendo, y Él también sufre con la persona, es porque el sistema, el otro faraón que tuvo, no se olviden que
lo hemos hablado en otras clases del Zohar, esto de la Torah dice, amarás a tu prójimo, a tu Dios con todo tu corazón. Y el Zohar dice, ¿por qué no dice con tu corazón? Como todo. Hay partes de tu corazón que pudieran no amar a Dios. Si amas a alguien, lo amas con el corazón. Uno dice, te lo digo de corazón, no, uno también dice, te lo digo de todo corazón. ¿Sí? Ese de todo es porque dice que hay dos corazones. El ser humano tiene el corazón dividido en dos. Un lado que es el faraón, ¿sí? Que es el corazón duro, que es el que cuando se va el dolor vuelve a esclavizar. Uno piensa que es algo simple, que se fue el dolor y uno dice, bueno, descansemos un ratito del dolor, relajemos la tensión y lo que sea, y ahora, ¿cómo se dice? Reagrupamos y volvemos, o sea, mezclamos y volvemos a dar de nuevo y vemos a ver cómo sale la siguiente mano. Pero en realidad la siguiente mano es un nuevo proceso de esclavitud. Porque en el momento que se va el dolor, no hay que permitir que el corazón duro vuelva a... ¿sí? De hecho, la herramienta más fuerte que tiene el oponente es el olvido. ¿Sí? El olvido del dolor y el olvido de las cosas buenas. Si a veces las cosas buenas te van mostrando por dónde tenés que ir y un día se endurece. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de durante cuánto tiempo fuimos... todos sabemos hoy en psicología, todo el mundo te dice la influencia que tienen los primeros años de la vida de una persona. Y los primeros años de la vida nuestra está controlada por un faraón que desconoce a Yosef, ¿sí? Que le dice, olvídate de ese sistema de Yesod, Zeirampin, Binah, Jochma, olvídate del Yud-Kei Vav-Kei. La mayoría de la gente crece sin deseo de conectar con Dios, con Yud-Kei Vav-Kei. Y lo que recibimos en esta porción, si bien en la porción de la semana que viene esta mano que de hecho dice literalmente, la Torah dice que con mano dura, Yad Hazaká, con una mano de fuerza, el Creador sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero nosotros sabemos que no sacó a todos. Hubieron una gran cantidad del pueblo de Israel que murió en Egipto, la misma muerte que los primogénitos de Egipto, ¿sí? Que murieron con las plagas. ¿Por qué? En realidad 1 de cada 6, dice el Midrash, ¿sí? De cada uno que salió, 6 murieron en Egipto igual que los egipcios. ¿Por qué? Porque no era una lucha contra el faraón, era una lucha contra la esclavitud. O sea, el que no estaba listo para salir, no podía salir. La pelea no pasa contra un enemigo externo, es contra esa parte del corazón que que se endurece y te hace olvidar el dolor y te dice, hagamos tikkun más tarde, ¿sí? Reparemos esto más tarde. Shovavim, estas 6 semanas, es una apertura cósmica que la razón por la cual la Torah es la que la activa y no el cosmos, es porque Haz Shalom que lleguemos a un momento en donde hay una apertura cósmica tan importante para hacer tikkun y no tengamos Vaerá, la manifestación del Yud-Kei Vav-Kei, que no tengamos estas 7 plagas y las próximas 3 que vienen la semana que viene, porque son el antídoto y la herramienta para realmente salir de la única esclavitud que existe, ¿sí? Que es la de el deseo de recibir para nosotros mismos, que tenemos que entender que por más que pensemos que es inofensivo, lo que taskmaster, ¿cómo se dice? Este amo que tenemos, a donde nos lleva es a devorarnos el mundo. Y creo que no hace falta ser demasiado erudito para ver en la situación en la que está nuestro planeta, literalmente,
por culpa de nuestro deseo de recibir. Y cada vez hay más gente que sufre. ¿Sí? Supuestamente somos una gran civilización avanzada en tecnología y el número de personas que sufre en el mundo cada vez es más grande. Y es una decisión que nosotros tenemos que tomar si vamos a utilizar este periodo de Shobabim y la herramienta que nos da Vaerá y Bo la semana que viene, para decidir empezar a navegar una vida de... recién no terminé de explicar qué quiere decir mitzvot. Una vida de Torah o mitzvot. ¿Sí? De Torah, conexión con Etz HaHaim, ¿sí? con el árbol de la vida. Y mitzvot sabemos que son 613. ¿Sí? 365 lo tase, no harás tal cosa, ¿sí? que tiene que ver con los 365 días del año. Y 248 que tienen que ver con los segmentos del cuerpo. ¿Sí? Tenemos que empezar a sentir cada día de nuestra vida, ¿sí? Los 365 días del año, deseo de alejarnos de ese devorador de planeta y acercarnos a ser instauradores de luz para otros. ¿Sí? ¿Qué es lo que es Dios? ¿Sí? Acercarnos. Y esto es importante porque hay mucha gente que en su espiritualidad y en su deseo de crecimiento y de diferenciación en elevación, no le da a la gente que está a su alrededor lo que ellos necesitan porque está concentrado en su crecimiento. ¿Sí? Y desde afuera pareciera que es una persona sumamente espiritual y sumamente buena, pero la gente que está a su alrededor no recibe lo que debería de recibir porque esta persona está demasiado ocupada en su individualidad. Y la individualidad y la libertad son atributos de los animales. No hay que sentirse especial porque soy individual o porque soy... ¿sí? Porque es un atributo del animal. El único atributo del ser humano es la capacidad de sentir lo que el otro necesita y tratar de proveerlo. Muchísimas gracias.